Hoy en la pizarra tenemos así otra vez la suerte, la gran suerte. Es la segunda vez que está con nosotros, esta vez muy próximo a la cita electoral del próximo domingo en España y elecciones. Y está acá Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Bienvenido aquí a, bueno, no sé si es tu casa, pero eres conocido por estos lares. ¿Qué tal, cómo andas, Pablo? Muchísimas gracias, Alfredo. Encantadísimo de estar con vosotros, con los oyentes de la pizarra. Bueno, hoy estamos, cuando hicimos la entrevista la última vez, hacíamos esta aventura y hoy en día ya estamos en AM750, una emisora importante en Argentina, y vamos a intentar, pues como decimos siempre, que bajes un poquito la guardia a ver si es posible. Ujú. Imagino que cansado con tanta entrevista, ¿no? Bueno, eso es, digamos, eso es lo que hay en campaña. En las campañas electorales son dormir un poco, hacer muchas entrevistas, muchos mítines, hacer debates, que en España no se sabe todavía si va a haber debate o no no va a haber debate, pero bueno, o sea, con mucho ánimo porque creo que estamos haciendo una campaña excelente. Buenísimo, en este programa habitualmente solemos empezar siempre por fútbol, ya lo hicimos contigo en su momento y para no repetirnos, como tenemos otro segmento que se llama Las series que ven los políticos y analizamos país a país qué series ven y hacemos nuestro análisis casi psicológico en virtud de la serie, arrancamos por eso, ¿vale? ¿Qué series ves ahora si es que te da tiempo la campaña para ver Sí, sí, o sea, para ver series? para mí es terapéutico ver series y después de que acostamos a los niños tenemos pues más o menos una hora y media, 2 horas antes de acostarnos nosotros y siempre buscamos hueco para ver alguna serie. Ahora estoy viendo una muy interesante que se llama The Good Fight. The Good Fight es una serie que es una especie como de secuela de The Good Wife y me gusta mucho más que la original. O sea, así como The Good Wife me parecía una serie muy conservadora, esta es una serie que entra de lleno en el momento Trump en los Estados Unidos y en los debates que afectan, digamos, que afectan a ese país a través de un despacho de abogados afrodescendientes en el que aparecen críticas a las estrategias y a la posición de la progresía, en la que aparece el problema de la posverdad y de los fake news, donde aparece el momento impeachment y donde además hay una mirada feminista muy interesante con mujeres de diferentes edades, de condiciones de orientación sexual distintas, de maneras de ver la vida. O sea, es una serie muy, muy interesante. Ah, Ahora, en pues cuanto cuelgue contigo, me voy a ver un capítulo. bueno, me la anoto porque somos de adictos aquí en el programa. Y esta de Good Wife, de hecho, creo que es de las preferidas de Donald Trump, creo. Es que esa es la paradoja, porque así como The Good Wife es una serie interesante pero muy conservadora, esta que se hace con una de las actrices, ¿cómo se llama? Christine Baranski, que hace un papel de Diane Lockhart, que en este, digamos, a partir de ella, digamos, tiene una historia profesional nueva y, sin embargo, esta serie, digamos, que es como todo lo contrario a la hora de afrontar lo que significa el mundo post-Trump en los Estados Unidos. O sea, como muy diferente a The Good Wife, a pesar de que es una secuela de The Good Wife. La recomiendo mucho. Habrá que verla, la anotamos en lista. De hecho, te quería hablar de series que se han tratado sobre la política. A mí particularmente como que me cansaron porque exageran demasiado o porque se quedan cortas, como no sé, House of Cards, Borgen. Mm. De hecho, la mejor que he visto ha sido una de las temporadas de Fort Delsen, que es sobre un tema, no sé si has visto estas series, yo soy muy de series nórdicas, esta trata un tema de la alcaldía de una ciudad de Dinamarca y la verdad que tiene buena pinta, pero la mayoría quedan como alejadas de la política y ahí un poco te pregunto si eso ocurre porque las series o las películas o la vida desconocemos mucho de lo que pasa la política de pasillo, de puertas adentro, o sea, hay mucha desconexión. O sea, yo creo que o sea, una época en la que se pusieron de moda, digamos, series que hablaban específicamente de políticos, que no es hablar de política. Como House of Cards, que yo creo que, bueno, hay una distancia importante entre las primeras temporadas y las siguientes. Borgen es una genialidad también, incluso decir cómo puede ser entretenida una serie sobre política danesa, que dices, madre mía, o sea, el primero que presentara un guión de aquello con ese personaje de Casper, el Sí. Spin Doctor. Pero luego, a pesar de que esas series han creado pues como un cierto interés, bueno, la propia House of Cards original como serie británica, creo que sin embargo hay muchas series que no hablan específicamente de políticos, pero que afrontan temas políticos fundamentales. Y ahí yo creo que hay como muchas opciones. O sea, yo este último año he estado viendo
algunas, no sé si has visto Counterpart. La he escuchado y no la he visto. Está buena, sí. Es una genialidad, además con una especie de estética de Guerra Fría que sin embargo introduce elementos tecnológicos del presente y donde hay, o sea, más allá de la cuestión existencial, o sea, la serie parte de que en el contexto de la Guerra Fría un experimento de un científico provoca que el mundo, digamos, se divida en dos, o sea, como si el mundo se clonara y de repente hay como dos planetas que son el mismo, con las mismas personas, es como una clonación accidental y esos dos mundos entran en contacto y tienen relaciones diplomáticas secretas y no sé qué. Entonces, aparte de la cuestión existencial, de que tienes a tu otro yo, digamos, a través de un túnel que hay en Berlín, en el otro mundo, y que por pequeños detalles de la vida, digamos, su biografía puede ir por caminos completamente distintos, digamos que reflexiona sobre el antagonismo consustancial a la política. Esos dos mundos que se dividen son el mismo y, sin embargo, empiezan a hacerse la guerra el uno al otro inmediatamente, aunque son las mismas personas y lo mismo, es decir, es como una clonación pura de él. Y es una serie muy interesante con este actor, creo que se llama Simons, que hace un personaje muy interesante que es Howard Silk en la serie y te la recomiendo muchísimo porque mola mucho. O sea, claro. Y luego hay muchas más que pueden tener como, digamos, lectura política. Snowfall, que hemos estado viendo también, que habla de la injerencia de la CIA pues, sobre todo en América Latina y en particular en Nicaragua para combatir a los sandinistas a través de la financiación de los contras, favoreciendo el narcotráfico en los Estados Unidos. No sé, o sea, como también supongo que habrás visto esta de Leftovers, que tiene como la cosa esta del fenómeno del rapto, que es algo así como muy del protestantismo y digamos a partir de ahí digamos el carácter existencialista de esa serie que nos plantea una distopía también muy interesante de cómo trata a la gente de buscar la normalidad en contextos de anormalidad. Y luego te recomiendo una que es una delicia, que es un retrato de la República de Weimar, que es Babylon Berlín. La empecé a ver, pero no sé por qué, me pareció un poco el inicio, no me terminé de... Dale un tiempo. Primer capítulo, de hecho, lo intenté, la empecé a ver y no me terminó de enganchar el inicio. Quizás puede ser que mejore a medida que avance, ¿no? Dale una oportunidad, porque además, digamos, aparece, digamos, el ambiente previo al surgimiento, al éxito del nazismo en Alemania, trotskistas exiliados en Berlín, porque, digamos, ya se están produciendo las purgas en la Unión Soviética, las relaciones de los soviéticos con sectores nacionalistas del ejército alemán que se están saltando el Tratado de Versalles para poder armar a su ejército y luego al mismo tiempo o sea, como muy bien hecha, o sea, como dale una oportunidad porque Babylon Berlín está muy bien. Tomo nota, o sea, sí, quizás es lo que tú dices, de que hay series que tratan temas políticos, pero a mí quizás cuando tratan los pasillos de la política es donde creo que hay como una lupa un poco difusa, ¿no? Como que aventuran demasiado quizás desde el desconocimiento o la exageración, ¿no? Una suerte de exacerbar. En Borges me pasó algo, no sé si los pasillos del Congreso están tan así, tan pactista, tan maquiavélico, quizás es el término, ¿no? O sea, yo creo que Borges tiene la capacidad de explicar muy bien, digamos, las situaciones humanas que hay en la práctica más mediocre de la política consociativa, ¿no? Y creo que eso está muy bien tratado. A mí el personaje de ella, de Brigitte, y digamos, pues sus dramas personales, joder, me parece que están hechos con muchísima sensibilidad. Que bueno, es una tipa que es política, que es primera ministra y no sé qué, pero que tiene, pues como es normal, sus problemas de pareja, tiene los problemas con el hecho de ser madre. Creo que está hecha con verdadera gracia, o sea, la relación del Spin Doctor con la periodista, o sea, creo que eso está bien tratado. Donde quizá yo creo que se les va la olla, entre comillas, un poco más, pero eso también forma parte de la dramatización y de lo que representa esa serie, es en House of Cards, donde dices, hombre, no te imaginas a un candidato a la presidencia del gobierno tirando a una periodista al tren para asesinarla. Sí. Pero esa es una serie que leí en alguna parte que entusiasmaba a los dirigentes del Partido Comunista Chino porque decían, ves, si en realidad, ¿qué más da democracia o no democracia? Al final todo es lo mismo, lucha por el poder, como aquí y tal. Yo creo que,
digamos, es una serie más que tiene que ver con los tiempos de oscuridad actual. O sea, como en contraste con el ala oeste de la Casa Blanca, Sí. ¿verdad? Que es como más optimista, más rollo demócrata y no sé qué. House of Cards es como el mundo post 11 de septiembre, ¿no? O sea, Lo más como un... mezquino, ¿no? Lo peor de lo Eso es, peor. Y justamente te total, pregunto, o sea, te toca hacer una serie de política española en la actualidad. O claro. sea, cloacas, ¿te elegirías cloacas o cualquier, qué trama? ¿Qué trama me eliges? O sea, Cloacas serviría para explicar la estructura del poder en España. Una estructura del poder que no solamente habla de policías corruptos y del Ministerio del Interior, sino de medios de comunicación y pseudoperiodistas que forman parte de tramas criminales y sobre todo de poderes económicos. A lo que había montado Villarejo es básicamente un aparato empresarial para vender sus servicios a sectores empresariales, servicios que tenían una eficacia política inmediata. Si grandes poderes económicos no pueden comprar a formaciones políticas, pues ahí está Villarejo que les fabrica pruebas falsas y lo que haga falta. Y eso es la historia del poder en España. Por eso cuando a nosotros nos dicen eso de no, en realidad no se pueden cambiar las cosas, está todo atado y bien atado, es como si estuviera atado y bien atado, los que tienen dinero no se preocuparían tanto de comprarse políticos para llevarlos a sus consejos de administración y no nos montarían a nosotros la operación que nos montaron. Saben que el gobierno tiene sus límites para cambiar las cosas, pero que hay algunas cosas que se pueden cambiar y por eso han trabajado con uñas y dientes para que nosotros no entremos ahí. Les recuerdo a todos y todas las que nos escuchan en Argentina, en América Latina, que a lo que está refiriendo Pablo Iglesias ha sido, bueno, la gran trama, ¿no? De hace unas semanas, que viene de lejos, se destapó hace unas semanas y que es parecido también a lo que ocurre justamente en la Argentina, donde el poder de los medios de comunicación construyen muchas pruebas falsas, ¿no? Para culpabilizar de cualquier cosa. En tu caso ha sido la financiación ilegal, vinculándote a Venezuela, pero a nivel, yo creo que una serie incluso se queda corta para guionizar tan bien lo que han armado contra Podemos, con mucho miedo a que siguiera creciendo a la velocidad que iba. Total, es además, bueno, pues la demostración de que las reglas democráticas fallan. O sea, es gravísimo lo que ha ocurrido y lo que sigue estando ocurriendo en nuestro país, en la cuarta economía del euro, pues nada, es decir, policías corruptos trabajando a las órdenes del Ministerio del Interior, todo esto presuntamente, que está investigando la Audiencia Nacional, aliados con periodistas y con grandes empresarios para fabricar información falsa que ha abierto telediarios, que ha ocupado portadas de periódicos para convencer a los españoles de que Podemos se financiaba ilegalmente. Consiguieron convencer, según las encuestas, a más del 50% de los españoles de que efectivamente nosotros nos habíamos financiado ilegalmente. Y todo es mentira. Y todo cuando ha llegado a los tribunales han tenido que archivar y rechazar porque es mentira. O sea, ni siquiera han sido capaces de fabricar pruebas, han fabricado noticias falsas para crear un estado de opinión. Bueno, eso revela que tenemos una democracia enormemente limitada y que hay poderes que están por encima de la ley y que hay elementos de impunidad amplísimos. Es Digamos, curioso, como ¿no, Pablo? datos. Porque lo has dicho desde el principio de la campaña y eso está escrito muchísimo en la literatura de teoría política, incluso dentro del mainstream, pues cuestionando los límites tan grandes que tiene la democracia y el papel de los medios de comunicación. De hecho, hay una serie fantástica, es Novici, que es de Paper, croata, que ahora está en Netflix, La pero veré. antes está muy bueno, como la relación de los medios de comunicación con el poder económico y político. Tú te has lanzado a decirlo tú y todo lo que sería Podemos, y en ese sentido tengo dos preguntas. Una es si después de decir esto en público, los medios de comunicación te han atacado más o te han limitado la presencia en estas últimas semanas. Bueno, nosotros sabemos cómo son las reglas del juego. Lo que pasa es que a nosotros nos perdonarían cualquier cosa menos no decir la verdad. Y creo que además en este caso se ha visto lo que significan las redes sociales como espacios en los que la gente se defiende de la mentira y de la manipulación. Tuve una discusión con un director, el director de La Sexta, con Antonio García Ferreras, con el que tengo buena relación y que creo que ha sido capaz de hacer una televisión muy interesante, pero discutiendo a propósito de Eduardo Inda, cuando le planteé, oye, mira, vosotros habéis abierto una puerta mediática permanente a alguien que sabéis perfectamente que publica noticias falsas, y lo sabéis perfectamente, y esto es indigno y esto os quita prestigio. Y fue un momento como televisivo muy potente. Yo le tengo que agradecer a Ferreras que no cortara la conexión en ese momento y que pudiéramos tener ese debate, pero fue impresionante cómo reaccionaron las redes sociales, porque la gente no es idiota, y la gente es como, coño, es verdad, es una vergüenza, digamos, las
ventanas mediáticas que tiene quien presuntamente, siempre presuntamente, forma parte de una trama criminal. Y cómo, bueno, mientras en este país a periodistas honrados, de izquierdas o de derecha, que eso es lo de menos, no tienen esas ventanas mediáticas, quien trabaja con delincuentes y que trabaja en el marco de una organización presuntamente criminal tenga esas ventanas abiertas. Y eso, aunque evidentemente no les gusta que se lo digas a la cara, pero creo que estamos en una sociedad que aprecia mucho las verdades. Y creo que nosotros nos equivocaríamos si de repente, por hacernos los simpáticos y por buscar que algunos medios de comunicación nos traten bien, empecemos a taparles las vergüenzas o a no decir verdades. Creo que nosotros eso no nos lo podemos permitir. Ya están los otros partidos para hacer eso. En esto justamente, Pablo, me surge siempre una duda, es si la ciudadanía, la gente de la calle, mi mamá, que está allí perdida en un pueblito de Cádiz, están tan en la misma línea de no creer en los grandes medios de comunicación. ¿Cómo tú sientes ese termómetro de la ciudadanía en general en relación con los medios? ¿Cuánta credibilidad le da la gente a eso, a La Sexta, al País, al Mundo o a cualquier otro medio grande? O sea, yo creo que es muy difícil reducir la ciudadanía a la unidad. O sea, seguramente tu mamá tiene unas circunstancias determinadas y es igual de ciudadana, pues no sé, o sea, que un trabajador manual del País Vasco, que una estudiante de doctorado de Barcelona o que un trabajador agrario de Ávila. Quiero decir, es muy difícil decir la ciudadanía piensa esto, la ciudadanía. ¿Pero crees que es mayoritario, Pablo? O sea, sí creo que hay una sensación muy amplia en la gente de desconfianza. Lo que pasa es que nadie pensamos que somos objeto de manipulación. O sea, todos creemos que sí, claro, los medios manipulan a todo el mundo menos a mí, que soy listísimo. Claro. Y yo creo que todos somos objetos de marcos que no tienen que ver además solamente con los informativos, sino con dispositivos muchas veces más narrativos. Pero creo que algo bueno de los últimos tiempos es que determinados temas se pueden poner encima de la mesa y se pueden normalizar. Yo creo que el ser críticos con la calidad de la información es un tema que nosotros hemos logrado colocar en esta campaña y, oye, paradójicamente, ganándolo, que esto nunca había ocurrido. Es decir, hasta hace un cierto tiempo quien denunciaba la manipulación, pues enseguida le eran capaz de dar la vuelta al argumento y decir, no, tú estás atacando la libertad de prensa. Y decir, no, todo lo contrario. El periodismo tiene que estar para limitar y para controlar al poder. Si el poder se puede comprar medios de comunicación, si hay millonarios que se compran periódicos deficitarios para influir políticamente o se compran televisiones que no son rentables para influir políticamente, es porque se está poniendo en cuestión la función democrática del periodismo, que es controlar al poder. Y decir esto y que al final la gente diga, pues es verdad, tienen razón, yo creo que esto ha ocurrido en las últimas semanas en nuestro país, porque creo que vivimos en una época en la que, aunque los medios de comunicación, pues siempre han tenido propietarios y siempre han trabajado en una dirección o en otra, creo que en los últimos tiempos se ha abierto el debate. O sea, sí, el de hecho, debate sobre las fake news, ¿a qué responde? Pues aquí hay cada vez más gente que dice, hostia, o sea, me están tomando el pelo, o sea, tengo derecho a recibir información que lógicamente responderá a una línea editorial. Hacer periodismo pues nunca deja de ser hacer política con la información, pero al menos que haya una mínima calidad, con informaciones contrastadas, con, digamos, con la deontología periodística que se cumpla, y luego, pues claro que los medios tendrán su orientación editorial. No serán, o sea, habrá siempre 25 de derechas, 15 de centro y 1,5 de izquierdas, pero hombre, la gente más o menos tiene derecho a recibir información con unos mínimos de calidad. De hecho, en Latinoamérica nosotros en CELAC hemos medido esto un poco en 3 países, Ecuador, Perú y Bolivia, y realmente sí que hay un porcentaje altísimo de la población que no le tiene mucha credibilidad a los medios, y ha sido un trabajo también de interpelarlos, porque en tanto no se toquen, parece que fuera un tema tabú que queda apartado, y pareciera que esto es muy novedoso, entiendo, en la política española en los últimos tiempos. No ha sido tan, no recuerdo políticos que hayan ido tan de frente a decirle a los medios de comunicación, bueno, paren y dejen de mentir tanto, ¿no? No sé si te viene a ti alguna historia reciente en la política española donde se haya hecho. No me viene a mí a la cabeza nada. O sea, yo creo que nosotros, con todos nuestros errores y todos nuestros fallos, creo que hemos sido capaces de decir verdades que nadie se había atrevido a decir en España, verdades sobre cómo funciona el poder. Es evidente que no nos lo van a perdonar, pero creo que no solamente era una obligación moral por nuestra parte decirlo, sino que además es políticamente inteligente. Creo que cada vez hay más gente que está harta de
que está harta de tonterías y que está harta de lo políticamente correcto, y creo que ha sido muy bueno que nosotros dijéramos vamos a ponerle el cascabel al gato, vamos a decir la verdad, que los dueños de las multinacionales mandan más que los diputados, que los dueños de las eléctricas mandan más que el gobierno, que los propietarios de los medios de comunicación mandan más que la Cámara que representa teóricamente la soberanía popular, porque estamos diciendo la verdad y esto no ha sido capaz de rebatírnoslo nadie. A mí nadie se ha atrevido a decirme no es verdad, un diputado manda más que Endesa o manda más que Iberdrola o un diputado manda más que Blackstone o que BlackRock. Y eso yo creo que es muy saludable en términos democráticos, que haya determinadas cuestiones de las que se haya empezado a hablar. Acaba de salir un libro, el director, del antiguo director del Mundo, David Jiménez, en el que cuenta esto. Cuenta cómo las grandes empresas tenían comprados a cientos de periodistas, cómo César Alierta de Telefónica, muy conocido en América Latina, tenía 80 periodistas a sueldo. Y esto no lo dice un rojo de Podemos, lo dice un señor liberal que fue director del diario El Mundo y que en un momento determinado se hartó de lo que estaba viviendo y lo ha contado en un libro. Y creo que estas cosas se cuenten es importante. Sí, es saludable. De hecho, te recomiendo eso, la serie Novici, que es la croata esta, que yo La creo voy que a ver, trata... Sí, está buena. En Netflix. Ahora está en Netflix, sí. La última que te hago de series, bueno, esta sí salió por todos los lugares, de La Casa de Papel, no sé si la lograste ver, pero a mí me gustó antes, de hecho la vi antes de que luego se hiciera tan popular y pues me pasó como a ti con Babylon Berlin. Vi el primer capítulo y te echó para atrás. Mucho para atrás, pues a mí pero de hecho otra oportunidad sí, si tú me lo dices. creo que merece la pena, sobre todo y ahí te quería preguntar, es una serie, lo hablaba, de hecho le hicimos una entrevista aquí al protagonista de Merlí, al actor catalán Francesc Orella hace poco, Magnífico. Y sí, es un tipo magnífico, y hablábamos de cuando una serie se convierte en tan popular, tan aceptada. Curiosamente, esta serie, La Casa de Papel, teniendo una canción de fondo permanentemente como es Bella Ciao, sí. Y además haciendo una serie de crítica a la emisión monetaria de los bancos centrales tan loca a favor de la banca privada, que en el fondo se plantea transversalmente, ¿no? No quiero hacer spoiler porque ni mucho menos es el objetivo. ¿Cómo un poco crees que al final se dan que, no sé, una serie como esta o una propuesta electoral o un partido político pueda tener esta combinación de satisfacer a la gran mayoría y a la vez tener cuestiones tan de justicia social, como parecía al inicio que estuvieran peleadas entre sí, pero luego ves este tipo de serie o cualquier tipo de otra situación y sí se concilia? ¿Cómo lo ves esto en política? No he entendido bien, o sea, ¿cómo se concilia? O sea, por ejemplo, una política económica que tú lanzas desde Podemos y que a la vez puede ser atractiva para la mayoría, como hace esta serie. Toca a Bella Ciao de fondo y hace una crítica brutal a los bancos centrales y a la vez la gente le encanta. Ya te entiendo. Creo que nosotros hemos sido capaces de eso, que eso forma además parte de, pues desde lo que tratamos de hacer desde el principio. O sea, cuando monté La Tuerca, digamos, el objetivo era salir de la marginalidad de la universidad, de los debates de profesores universitarios, apostando por formatos más convencionales, como en este caso una tertulia de televisión que hiciera, digamos, como más digeribles, como más amplios debates que teníamos, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo, en círculos muy reducidos, claro. Círculos como de investigadores universitarios izquierdistas y muy interesados en la literatura del marxismo. Y creo que Podemos, de alguna forma, ha sido capaz también de trascender unos ciertos estilos identitarios de la izquierda, diciendo, pero si lo más importante no es tanto el símbolo como el contenido. Y nosotros aspiramos a ser mayoritarios porque pensamos que lo que decimos es mayoritario. Y yo creo que esa es nuestra esencia fundamental. O sea, es mentira que la esencia de Podemos fuera una voluntad, digamos, de decir lo que la gente quería oír. Todo lo contrario, es decir lo que pensábamos de cómo funciona el poder en unos términos en los que todo el mundo lo pudiera entender, construyendo una mayoría social a través de nuevos significantes. O sea, no se trataba de sustituir al PSOE, de somos como el PSOE, pero más joven y sin menos piedras. No, somos una fuerza política con una voluntad transformadora y al mismo tiempo con una voluntad mayoritaria. Claro, y eso el adversario lo vio desde el principio y nos han dado hasta... con todas. Sí, claro. De hecho, para todo el
el mundo de afuera, les digo que en España es una elección un poco atípica, fundamentalmente porque cada vez se incorporan más partidos políticos con mayor caudal de votación, unido a los clásicos partidos más nacionalistas, ¿no? Catalanes, vascos, bueno, canarios también, galegos, pero esta vez hay 5 grandes partidos que están ahí y que todas las encuestas, más allá de que sepamos que todas pueden fallar, pero sí hay una suerte de consenso en eso. Esta particularidad, Pablo, ¿crees que es saludable para la democracia que emerjan cada vez más partidos o se espectaculariza demasiado con tanta candidatura todo? O sea, ¿cuál es tu diagnóstico de una elección diferente a la anterior por la entrada de otro más en esta bando de tantos grupos políticos? Bueno, se sigue produciendo un cambio epocal que viene de atrás en España. Digamos, el 15M pudo ser uno de los primeros síntomas de que se iba a producir una transición en el sistema político español, y ya lo que nadie duda es que se ha producido una transición en el sistema de partidos. España era un país de 2 grandes partidos de ámbito estatal, con un tercer partido de ámbito estatal, que era primero el Partido Comunista y luego Izquierda Unida, pero que no lograba ir más allá de representaciones parlamentarias testimoniales y no determinantes para formar gobierno. Al mismo tiempo había una cierta estabilidad en la relación con los partidos alfa de los subsistemas políticos catalán y vasco, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unió. Ahora, en el caso de Cataluña, pues bueno, de esto podríamos hablar mucho tiempo, pero hay, digamos, una ruptura como consecuencia de que se haya abierto la fractura del problema de la plurinacionalidad en España y con los principales dirigentes de los partidos independentistas catalanes presos o en el exilio, y al mismo tiempo hay 5 formaciones políticas que, según todas las encuestas, vamos a tener una representación en el Congreso no testimonial, una representación en el Congreso muy importante que va a determinar que en España ya no vaya a haber nunca más un gobierno de partido único, que haya un gobierno de coalición, para la cual hay diferentes fórmulas. Bueno, esto es el cambio en el sistema de partidos, y por eso Héctor Illueca había escrito en un artículo muy inteligente: estas elecciones son formalmente unas generales, pero son en realidad unas elecciones constituyentes. De lo que pase el día 28 y de los acuerdos que vengan después, digamos, podrá determinarse el futuro de nuestro país en los próximos años. Sobre si es bueno o si es malo, o sea, es muy difícil, yo creo, calificar las bondades de un sistema político por la cantidad de partidos, por el sistema electoral. No lo sé, desde luego es diferente, y asistimos a una época nueva en la que nuestra máxima aspiración es gobernar, porque si algo hemos aprendido en estos años es que las cosas se cambian desde el gobierno. En este justamente cambio de época que planteas, que dices, que yo creo que hay un gran acuerdo también en la mayoría, estamos justamente dándole mucha importancia a lo políticamente incorrecto. Estamos en una nueva época de lo políticamente incorrecto, en lo extravagante, en llamar la atención pase lo que pase. Yo creo que en España ha pasado en otros lugares, Brasil, Estados Unidos, pero hablando de España, ¿lo ves así? Estamos en una época de éxito de lo reaccionario. O sea, paradójicamente, cuando nosotros mostramos la máxima responsabilidad en la defensa del derecho y en la defensa del Estado de Derecho, lo que tenemos, y es algo que no ocurre solamente en España, y lo hemos visto en Estados Unidos o en Brasil de manera más evidente, es, digamos, que una nueva extrema derecha reaccionaria a un tiempo neoliberal, machista y grosera, que de alguna manera es como, esto lo explicaba muy bien Boulos, como el inconsciente desatado de una derecha. O sea, había una derecha que siempre pensaba así, pero que se escondía, que no se atrevía a decir ciertas cosas porque las entendía como impresentables, y que sin embargo ahora las normaliza y no le va mal necesariamente en lo electoral. El trumpismo es un poco eso. Nadie se podía imaginar, por muy evidente que fuera que los republicanos eran lo que eran, que una figura como Donald Trump pudiera llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Estábamos horrorizados con Sarah Palin, acuérdate, cuando el Tea Party y todo esto, y llegó Donald Trump. Bueno, pues una época llena de oscuridades. Bueno, justamente hablando ahora de Vox en España, si tuvieras que ordenar por importancia para explicar hacia afuera la emergencia de este
grupo más fenómeno Trump adentro de España, con todas las particularidades que hay, ¿no? Por la historia y demás, que son bien distintas. Yo te pongo ahí un conjunto de factores. La huella sociológica del franquismo, lo sucedido en Cataluña, crisis de los partidos en España, crisis del PP o presentarse como lo auténtico. Si pusieras en orden... Todos esos factores en una correlación dialéctica son claves para entender eso. Lo fundamental es un síntoma del Partido Popular. ¿Crees que es más eso que otra cosa? Pero probablemente que no podría haberse expresado sin el resto de cosas que tú has señalado. Si la crisis en Cataluña, sin el fenómeno Trump en los Estados Unidos, sin lo que significa no tanto el franquismo sociológico, sino el franquismo de las élites. La expresión franquismo sociológico tiene algo que lo lleva hacia abajo, que es como quienes no han perdido la conciencia de ciertas formas de hacer son las élites. Y Trump y Vox es una formación muy trumpista, pero que no deja de ser una escisión del Partido Popular, formada por un exdirigente del Partido Popular que estuvo viviendo del chiringuito que le montó Esperanza Aguirre en Madrid. Y que se nutre además de votantes del Partido Popular porque representa muy bien ese inconsciente que en momentos de crisis de sistema pues se está expresando. Ahora bien, una vez que aparece un nuevo mapa de partidos, eso no tiene por qué volver a la normalidad o volver al pasado. Veremos a ver lo que ocurre. Es verdad que no es un fenómeno específicamente español, aunque Vox sea específicamente español por sus relaciones con el Partido Popular, etcétera, pero es algo que está ocurriendo en muchísimos países. Sí, está ocurriendo además no solamente en Europa, está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Brasil. Sí, véase Bolsonaro, justamente. Claro. Sí, te quería hacer una pregunta que le pedimos a un amigo mío, periodista argentino bien conocido, creo que también lo conoces, Pedro Brieger, y me trasladó esta pregunta que te lo pongo aquí para que tú le respondas directamente a su inquietud. Hola Pablo, soy Pedro Brieger y quería hacerte una pregunta que me parece que inquieta a mucha gente que mira lo que pasa en el Estado español. Porque hay muchas izquierdas en el Estado español. Hay izquierdas catalanas, hay izquierdas madrileñas, hay izquierdas vascas. Podemos logró agrupar a varias personas, incluso movimientos que provenían de diferentes vertientes de izquierda. Pero da la sensación que la izquierda en el Estado español es mucho más poderosa de lo que representa esta realidad fragmentada. Quería saber si es así y cuál es tu comentario al respecto. ¿Qué dices a Pedro? Es una pregunta interesante, pero probablemente para entender las claves de organización política partidaria en España no haya que tener en cuenta solamente el elemento izquierda. España es una realidad plurinacional y eso en muchos aspectos preexiste a la izquierda y a la derecha. Que existan formaciones, digamos, soberanistas o nacionalistas vascas o catalanas o galegas o incluso canarias, es algo que después puede tener una orientación más conservadora o una orientación más socialdemócrata o más de izquierdas, como ocurre en Cataluña o como ocurre en el País Vasco. Aparte de eso, la fragmentación de la izquierda es un mal endémico de la izquierda. Es decir, el complejo vida de Brian lo vemos todos y esto se ve en todas partes. Creo que no es ajustado decir que Podemos fue una suerte de espacio político de convergencia de las izquierdas. Al contrario, nosotros lo que planteamos era que había que construir un proyecto de transformación social que invitara a todo el mundo sin obsesionarnos por los símbolos y sin obsesionarnos por la suma de siglas, aunque después siempre hemos sido muy confluyentes y hemos buscado el encuentro con otras formaciones políticas. Creo que hay algo que diferencia a nuestro país de algunos países de América Latina, que es un tipo de plurinacionalidad que no tiene que ver, digamos, con la relación con las poblaciones originarias, sino con la historia de la construcción del Estado en España, que es pues, completamente distinta a la historia de la construcción del Estado francés, por ejemplo, a partir de la Revolución Francesa, con los jacobinos imponiendo una lengua, un código civil, una estructura territorial única. Y eso, bueno, pues hace que nuestro país sea enormemente complejo. Y ahora que mi jefe de gabinete es argentino, Pablo Gentili, cuando viajamos, le digo, ¿a qué te impresiona que hoy hemos hecho un meeting en Las Palmas y mañana lo hemos hecho en Eibar y decir, esto es el mismo Estado? Y tú estás viendo, o sea, estamos simplemente dando un paseo por la calle, hablando con la gente, es como es,
Digamos, cuando la gente mira España a través de Madrid, no ve España. España es mucho más que Madrid. Menos mal, escuchar esto para un andaluz siempre es muy lindo. Claro, Te quería hacer claro. una pregunta así. Hiciste una entrevista en Marca, ¿no? En el periódico deportivo, y una de las cosas que hablaba era salir del armario para el tema de la homosexualidad en el mundo del fútbol. Yo te pregunto si es difícil también salir del armario en clave política para los futbolistas. Nosotros tenemos acá en el programa siempre Fútbol y Política, rompiendo el mito de que los futbolistas están más politizados de lo que nos dicen. Pero ¿crees que es imposible en España y si no te caen todas como a Piqué? Yo creo que es imposible si eres de izquierdas o si eres, digamos, simpatizante hasta cierto punto con el independentismo como es Piqué, que no sé hasta qué punto lo es. O sea, a mí no me quedó claro que Piqué votara a favor de la independencia. Yo tengo la sensación de que quizá votó, Solo pidió pero no votar, votó sí. Sí, pero la sensación como un jugador que juega a la Sí. selección española, que creo que para los de izquierdas es mucho más difícil. Hay excepciones. Jorge Valdano, en su momento, hace muchos años, llegó a escribir un artículo a favor de la huelga general del 14 de diciembre de 1988 en España. O Ángel Capa, pero no es lo habitual. Yo creo que se lo ponen más difícil. Hay jugadores de baloncesto, a uno de ellos le entrevisté hace poco, saldrá pronto la entrevista en La Turca, un jugador que se acaba de retirar, Sitafa Sabané, Sí. un jugador español de origen senegalés, muy inteligente, con muchísima formación política, hijo de dirigentes políticos. Su padre fue un dirigente político marxista en su país y su madre funcionaria de la ONU. Pero es verdad que por desgracia son la excepción. Ojo, cada vez hay más excepciones. Vi una entrevista a una jugadora de baloncesto espectacular, Laia Palau, que tiene nuestra edad, además, compañero, y ahí sigue jugando y siendo una estrella, que pues se atrevió a poner encima de la mesa algunos temas que no son habituales en los deportistas. Ojalá eso cambie. Ojalá, ojalá. Aquí de vez en cuando vamos encontrando algunos personajes, pero van quedando, no son tantos. Te hago algo de pregunta ya para ir cerrando, política latinoamericana. ¿Cómo ves, me vengo a la Argentina, cómo ves lo hecho por Macri en estos años, en estos 4 años que parecen 40 acá, visto desde acá? El desastre neoliberal. Yo creo que cuanto más insisten, más se demuestra que el neoliberalismo reformulado, con otros estilos, sigue siendo un desastre para las mayorías sociales. Son políticas incapaces de asegurar el funcionamiento de los servicios públicos, que haya una sanidad digna, unos servicios educativos dignos. Creo que es como una política de clase que representa a una clase social muy concreta y muy minoritaria. Y cuando estuviste acá, creo que llegaste a conocer a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué impresión te dio en la distancia corta, Pablo? Una mujer que ahora todas las encuestas, incluso de los medios de la derecha argentina, ya la ponen como la primera en una primera vuelta. Muy grande, muy grande. La sensación era cuando hay personas que andan y personas que avanzan. Y Cristina avanza cuando camina. Y me impresionó mucho su personalidad, digamos. Es verdad que esto también forma parte de la cultura política argentina, ¿no? Las grandes personalidades con protagonismos políticos, pero me pareció una mujer muy inteligente y con una enorme autoridad. Fue muy interesante y un privilegio tener la oportunidad de conversar con ella. Y te hablo un poquito de Bolivia, otro país que tiene este año cita electoral. Se presenta Evo Morales, hay otros candidatos. La pregunta es, después del buen desempeño económico, ¿es suficiente para poder ganar una nueva elección de Evo Morales en Bolivia? ¿Cómo lo ves desde la distancia, a sabiendas que conoces un poquito de lo que ocurre en la región? Bueno, los datos de resultados económicos y resultados sociales del gobierno de Evo creo que son evidentes. Yo estuve la primera vez en Bolivia en 2005 y tuve la oportunidad de ir el año pasado y es impresionante porque ves los cambios sociales, lo ves en la geografía urbana. Hasta el propio teleférico que han construido. Es impresionante. Es tremendo. No parece, digamos, de un país como Bolivia, que cuando yo estuve en 2005 tenía índices de desarrollo africanos. Ahora bien, es lógico que cualquier gobierno se desgaste después de 15 años de gobierno. Yo creo que lo mejor que les puede pasar a los bolivianos es que Evo Morales siga gobernando, pero el desgaste político es inevitable y todos los que hacemos política tenemos que asumirlo, que incluso aunque lo hagamos muy bien, el desgaste político siempre va a llegar.
Sí, no, no es fácil. De hecho, Evo Morales estará aquí en unos días reuniéndose con Mauricio Macri. Te termino ahora sí que con tiki-taka, como me gusta a mí el fútbol del Barça. Ok. Pregunta rápida, respuesta corto y solo te pongo una condición si es posible, que es no me des respuestas ninguno ni todos, por favor. A ver, Vale. con quién de los cuatro, ya sabes quiénes son, Abascal, Sánchez, Casado, Rivera, te gustaría irte de verdad a tomar unas copas? ¿Con quién te pone? Pues fíjate, con Casado, que hemos compartido algo muy duro, que es tener hijos prematuros, pues creo que eso, a pesar de las enormes diferencias políticas e ideológicas, generó algo especial. Bueno, pues la solidaridad de pasar por los primeros meses, que son muy difíciles cuando tienes a tus hijos en una cuidad de unidades intensivos neonatales. Y ahí creo que empatizamos de verdad, que fue una empatía sincera, que no eran simplemente buenas formas y cortesía, y yo creo que eso une lo suficiente como para tomarse unas copas. ¿Y con quién te gustaría un debate televisado, pero cara a cara, un uno a uno? Ahora que se habla tanto de debate ya. Con todos, pero sobre todo con los que no lo he tenido ninguna vez. Con Rivera lo he tenido un montón de veces. Me gustaría un cara a cara con Sánchez y me gustaría un cara a cara con Casado, y tampoco tendría problema en tenerlo con cualquier otro. ¿Quién crees de los candidatos contrincantes, adversarios políticos, es el más postizo, el más de mentira? Mm. O sea, no quiero... Fíjate, me voy a mojar. Creo que Pablo Casado no se cree el 80% de las cosas que dice. O sea, con el discurso de extrema derecha que está manteniendo, creo que en el fondo de su ser no se lo cree. Que lo dice y estaría dispuesto a aplicarlo porque entiende que lo necesita para tener un resultado mejor que el de Vox y etcétera, pero creo que no se lo cree. Que es Ya, mentira cuando dice estas cosas y tal. O sea, que creo que no es tan de extrema derecha como parece, aunque esté dispuesto a ejercer de tal. y ahora que estamos en la evaluación de quién es el más español de todos, de los cuatro, ¿habría alguien que le diéramos el carnet de más español? Creo que yo, creo que yo, porque, porque precisamente una de las características, sobre todo de las derechas, es que no comprenden España. España no es solamente Madrid, España no es solamente una identidad nacional, España es plurinacional, España es un país en el que se hablan diferentes idiomas, en el que hay diferentes culturas, y creo que el que no entiende eso y no respeta eso no entiende España. Entonces, ser más español no es envolverte en una bandera y darte golpes en el pecho. Creo que el más español de todos soy yo. Bueno, con esa respuesta, con ese titular que nos dejaste, te dejamos descansar tranquilo para que siga viendo tu serie. Mil gracias por estar con nosotros, por hablarle a la Argentina y también por hablarle a muchos que no podremos votar precisamente por las dificultades que nos plantean hoy en día el Estado español para, no sé, no ejercer este Incumpliendo un derecho acuerdo con democrático. nosotros. Nosotros pactamos con el gobierno que había que acabar con el voto rogado para que los exiliados pudierais votar en condiciones y nos engañaron. Por eso hay que estar en el gobierno, porque si estás fuera del gobierno te toman el pelo, hay que estar dentro. Estaremos atentos al próximo domingo. Te mando un fuerte abrazo y mil gracias por estar en la pizarra. Gracias, Alfredo. Un abrazo a todos.